Hola amigos de La Voz del Norte, les damos la bienvenida a nuestro conversatorio La Voz del Norte, donde habitualmente hablamos de temas interesantes, temas de relevancia nacional y esos temas que a usted le importan. Hoy día tenemos un tema de esos que a muchos, los que nos gusta la ciencia, nos fascina, porque es algo que está vinculado con nuestro entorno, es algo que habitualmente al menos yo siempre estoy buscando información en internet, estoy buscando información en revistas para saber un poco del tema de la arqueología. Eh, Así que estoy fascinado con el tema de hoy y con la invitada que tenemos, que se la voy a presentar en unos minutos. Vamos a presentar primero también a nuestros invitados, nuestros panelistas de todas las semanas. En primer lugar, voy a saludar a don Alejandro Pinuribe, periodista y concejal de la Comuna de La Serena. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muy bien, encantado y qué bueno el tema que tenemos hoy día que va a ser tremendamente entretenido y estamos estrenando además, me imagino que darás algún detalle después, nueva tecnología. Sí, sí, hoy día estamos con una nueva plataforma. Vamos a saludar a don Ronald Brandt también. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido. Muy bien, contento una vez más de estar en otra cita tan importante para conversar de aquellas cosas interesantísimas, una conversación inteligente el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y como yo les decía, está muy contento de poder tenerla en nuestro programa de hoy. Paola González Carvajal, ella es arqueóloga y abogada indigenista de la Universidad de Chile. Ha estudiado aspectos culturales y simbólicos del arte diaguita durante 25 años. Es autora del libro Arte y Cultura Diaguita Chilena, Simetría, Simbolismo e Identidad, Lenguajes Visuales de los Incas, y alfarería del sitio El Olivar, memoria renacida a partir de sus fragmentos. Bueno, además ha tenido muchas publicaciones científicas, tanto en Chile como en el extranjero, investigadora de proyectos Fondesit sobre prehistoria de Aguita desde 1995 hasta la fecha. En materia ambiental e indígena se ha desempeñado como docente del Magíster de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, contando con publicaciones académicas sobre estas materias. Investigadora responsable junto al arqueólogo Gabriel Cantaruti del rescate arqueológico del sitio El Olivar, en el marco de la ampliación de la Ruta 5 en el tramo entre La Serena y Vallenar. Bienvenida, Paola, y gracias por estar acá en nuestro conversatorio. Muchas gracias. Bueno, esta es una conversación muy distendida, es una conversación en la que analizamos y hablamos de estos temas que nos apasionan. Y bueno, yo dije, este tema de la arqueología en la región de Coquimbo y en nuestro país tiene que estar presente en uno de los conversatorios. Y por eso pensé inmediatamente en Paola. Y bueno, quería partir preguntándote un poco, en los inicios, digamos, ¿cómo Ujú. llega Paola González a estudiar arqueología? Ya, mira, bien casualmente, la verdad. A mí me interesaba cuando salí del colegio el teatro y la poesía. Entonces di el examen de teatro en la Universidad Católica y no quedé. Y después cerraban durante 2 años. Entonces, por mi puntaje, me gustaba antropología, pero sin saber mucho de qué se trataba. Así que me fui a estudiar antropología, que era plan común con arqueología. A todo esto mi papá, que es de La Serena, igual no le gustó mucho la idea, encontró que era muy arriesgado. Me dijo que la única persona que conocía que había estudiado antropología vendía zapatos, así que sin mucho apoyo, pero a regañadientes me dejaron estudiar acá en Santiago ese plan común. Entonces, el plan común entre antropología social y arqueología en la Universidad de Chile, yo encontré que eran mucho mejores los profesores de arqueología en ese momento. Y me fui entusiasmando, digamos, a medida que fui entendiendo, porque nadie sabe en realidad, saliendo del colegio, qué hace un arqueólogo ni qué estudia un arqueólogo. Pero ahí me fui encontrando con temas muy interesantes como la evolución humana, el concepto de cultura, muchas cosas que me hicieron mucho sentido. Y,
de a poco ya me fui, digamos, tuve muy buenos profesores en la Universidad de Chile en arqueología y me fue encantando la carrera, digamos. Y además después, como sin saber un poco, cuando vine a hacer la práctica profesional al Museo Arqueológico de La Serena, ahí también me encontré bien tempranamente con todo lo que era el mundo dieguita. Y eso también fue una constante, digamos, muy, muy importante. Partimos con proyectos Fondesit bien jovencitos en el Valle del Choapa, un equipo con Jorge Rodríguez, Cristian Becker, Andrés Troncoso, Daniel Pavlovich, y llegamos allá sin conocer mucho, a recorrer, a prospectar, y fuimos reconstruyendo la prehistoria de la frontera, digamos, de los dieguitas, la frontera sur. Y a mí siempre me fueron interesando la iconografía. Me fui, digamos, buscando metodologías y adentrándome un poco en lo que era la cosmovisión andina, además de los análisis estructurales de los diseños. Entonces todo eso me permitió decodificar el significado de algunos de estos patrones, sobre todo los que trajo el Inca. Y ahí fue, digamos, uno se va envolviendo en la arqueología, porque cuando resuelves una interrogante te surgen 10 más y es como un cuento de nunca acabar. Después ya me vinculé, por ejemplo, con la etnografía amazónica para entender un poco mejor cuál es el concepto de arte que tiene la iconografía dieguita. También estuve trabajando harto con lo que es la iconografía inca, la cosmovisión andina, entonces el arte rupestre también. Entonces esto fue como un camino que nunca terminé de recorrer y que sigo en esto. Sigo todavía en esto. No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, bueno, de preguntarte por el tema, digamos, vinculado directamente con nuestra región. Tú ya lo adelantabas, una región rica en materia arqueológica, pero ¿qué es lo que podemos decir del tema arqueológico en la región de Coquimbo en particular, a tu modo en tus investigaciones? ¿Cuál es la importancia que tiene la arqueología y la región de Coquimbo en materia arqueológica? Sí, mira, si quieres podemos ir viendo las imágenes porque para que sea más ameno. Sí. Mira, acá la arqueología de la región de Coquimbo, como tú me preguntabas, es muy interesante, es muy profunda en el tiempo. Los primeros vestigios tienen una antigüedad de unos 13.000 años, en que los distintos pueblos, ¿no es cierto?, se fueron asentando en nuestros valles transversales, aprovechando tanto los ambientes de interior como la costa. Avanza nomás. Entonces, lo primero que tenemos en el tiempo, ahí vemos nuestros ríos, ¿no es cierto? Avanza nomás. Acá en la arqueología nuestra hay una especie de asimetría. Conocemos muchísimo más de los momentos más tardíos y bastante menos de los periodos antiguos, ¿no es cierto? Paleoindio, el arcaico, que son cuando los grupos humanos todavía no manejaban la agricultura ni manufacturaban cerámica. Estos eran grupos cazadores. Acá, por ejemplo, en nuestro Valle del Elqui, un sitio muy importante del periodo arcaico temprano es el sitio de la fundación, que queda cerca de Almirante La Torre, donde hay un sitio del complejo Huentelauquén, que este es un grupo de cazadores recolectores que se caracterizan por hacer estos litos geométricos que ustedes pueden ver ahí, con formas, ¿no es cierto?, de estrellas, en fin, que manufacturan estas puntas lanceoladas, que es un pueblo que es muy arraigado a la costa, pero aquí en la fundición es un asentamiento de interior y ellos están aprovechando igualmente, digamos, la caza de camelios, y después avanza nomás. En el tiempo se produce como un vacío en lo que le llaman el arcaico medio, que eso es más o menos hasta el sitio, la fundición es del 8000 antes de Cristo. Entonces después hay un vacío de información en el Valle del Elqui entre el 6000 al 3000 antes de Cristo, que en otros sectores del norte semiárido
está el complejo Papudo, que también son cazadores-recolectores adaptados a la costa, pero ya en el Valle del Elqui volvemos a encontrar evidencia en el periodo que le llaman arcaico tardío, que va desde el año 3000 a.C. hasta el 0 a.C., en que ahí empezamos a ver primero, ¿no es cierto?, la bahía de Punta Teatino y en Guanaqueros hay grupos humanos ya muy adaptados a la costa, empieza a aumentar la población y empieza a generarse un fenómeno de crecimiento de la aridez. En ese periodo, ¿no es cierto?, 3000 a.C., 2000 a.C., se va logrando la fisonomía que tiene actualmente el norte semiárido. Entonces la población se va concentrando en las áreas costeras. Entonces se ve mucha profusión de sitios arqueológicos. Tanto es así que, por ejemplo, ya en el periodo arcaico tardío, en el Museo del Desierto, no sé si ustedes han escuchado ahí en el sector de Peñuela, se produjo un hallazgo, ¿no es cierto?, de estas culturas costeras con muchas evidencias de violencia. Había puntas de flecha insertadas en los huesos, ¿no es cierto? Entonces se ha estimado que hubo una especie como de competencia por estos ambientes costeros en la medida que el norte semiárido se iba volviendo más árido, ¿no es cierto?, que se iban haciendo más escasos los recursos. Retrocedo un poquito más. Volvamos al anterior. Claro, entonces acá hay un momento como de transición que se ve, por ejemplo, muy claro en Punta Teatino, donde estas poblaciones cazadoras-recolectoras gradualmente van entendiendo mejor los procesos de recolección de frutos. Entonces, por eso empiezan a proliferar estas piedras tacitas que ustedes ven, donde se molían, ¿no es cierto?, semillas, y además, avancemos, empiezan a ver las primeras manifestaciones. A ver, quiero volver un poquito más atrás entonces, a la lámina. Juntamente con este aumento de la recolección, empiezan a aparecer pinturas rupestres, en rojo principalmente. Estos abajo son unos materiales en hueso que pertenecen a la Punta Teatino, donde ya estas poblaciones cazadoras-recolectoras empiezan a darle mayor importancia a la recolección y a hacer asentamientos más sedentarios. Cuando estábamos en este momento, ¿no es cierto?, en el arcaico tardío, surge la última de las fases que se llama quebrada honda, donde hay un encuentro entre estas poblaciones cazadoras-recolectoras y otro grupo cultural que le llamamos cultura del Molle, ¿no es cierto? Avancemos. Bueno, la cultura del Molle también usa bastante las piedras tacitas, o sea, es una especie de transición. También hacen sus pinturas rojas. Son muy móviles todavía, no son estas poblaciones sedentarias que se ven más adelante. Avancemos. Pero ellos traen por primera vez acá al norte chico, bueno, elaboran estas cabezas tiara, que son las que ustedes están viendo ahí, que son estas máscaras, ¿no es cierto?, con una representación antropomorfa, con surco muy profundo. Esa es una manera de diferenciar el arte rupestre más tardío del más temprano, ¿no es cierto? Esto lo ha estudiado muy bien Andrés Troncoso en el Valle del Encanto. Se ve que las poblaciones le daban tanta importancia a estas representaciones que iban cotidianamente remarcándolas, hasta lograr este efecto de profundidad. Avancemos. Los grupos Molle, ¿no es cierto?, ya conocen la alfarería. Esta es una alfarería monócroma, no demasiado grande. Avancemos. Y los grupos de la cultura del Molle tienen una larga extensión temporal. Ellos traen estos tembetás, ¿no es cierto?, que son adornos labiales, también pipas, que son características que también se han detectado en la Amazonía. Por eso lo más probable es que este sea un arribo poblacional que llegó al norte chico, ¿no es cierto?, pero que también permanece largos siglos. Entonces, por ejemplo, en el Sirio de la Turquía, que eso queda en el Valle del Limarí, encontramos también las vasijas Molle, pero ya con ciertas evidencias de contacto con los diaguitas. Aparecen estas formas polícromas, ¿no es cierto?, y fechados mucho más tardíos.
más o menos en el 800 después de Cristo. Entonces hay una larga extensión temporal para lo que le llamamos cultura del Molle. Y después, bueno, vienen estos desarrollos del complejo cultural Las Ánimas, luego la cultura diaguita en todas sus fases, y finalmente nuestro desarrollo prehispánico termina con la llegada del Inca. Ese es más o menos el contexto de nuestra arqueología regional, que es una prehistoria muy rica, pero que lamentablemente ha adolecido de que muchos de los sitios clave para la comprensión de nuestro pasado prehispánico han sido excavados por personas que no son arqueólogos, ¿no? En ese sentido, una persona muy destacada, digamos que indudablemente hizo un aporte para visibilizar nuestras culturas regionales, que fue don Francisco Corneli, que en el fondo fundó el Museo Arqueológico de La Serena. Hizo en este sentido un gran aporte, pero también lamentablemente, como él no era un arqueólogo, perdió mucha información contextual, que para los arqueólogos es la clave para que nosotros podamos hacer un relato mucho más rico, más complejo, ¿no es cierto? Él le interesaba, no sé, la vasija o el artefacto, pero tú cuando te preguntas, él excavó, por ejemplo, gran cantidad de cementerios en el Olivar, pero lo que después nos quedó fue solamente el objeto. O sea, no sabemos si eso estaba asociado a una mujer, a un hombre, a un niño, con qué otras cosas más se conformaba su ajuar. Entonces, eso penó mucho en la arqueología regional. Ahí también tenemos que nombrar los aportes, ¿no es cierto?, de don Gonzalo Ampuero, Gastón Castillo, Marcos Viskupovich, que ellos trabajaron fuertemente, bueno, Julio Montané también, un gran arqueólogo que hizo muchos aportes en su época, pero en la escala de los sitios que ellos excavaron es pequeña en comparación a toda esta gran intervención que hizo don Francisco Corneli y de la cual no quedó información contextual. Entonces, esa era más o menos nuestra realidad cuando empezamos a trabajar nosotros, nuestros equipos, ¿no es cierto?, inicialmente en el Valle del Choapa, y después fuimos ganando terrenos, por así decir, en otros valles, principalmente vinculados con el arte rupestre en un inicio, y también, bueno, ahí reconstruimos todo lo que era la secuencia cronológica cultural del Valle del Choapa. Y eso es más o menos un resumen a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y ese es un poco el contexto que rodea el olivar. Claro. Le iba a preguntar para ir contextualizando un poco, le iba a preguntar a don Alejandro, un poco, él lo mencionaba y estábamos conversando previo a la entrevista con Paola también, cuál es la mirada que tenemos nosotros a nivel regional con respecto a esta riqueza arqueológica que tenemos, don Alejandro. ¿Usted cree que hemos aprovechado este patrimonio que tenemos y de poder conocer un poco lo que fue el pasado de nuestra región? ¿Usted cree que se ha aprovechado eso? No, yo creo que recién nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la arqueología, no solamente como la acumulación o el descubrimiento de objetos que dan, claro, dan la idea de que ahí hubo una población, sino que la hemos ido ligando cada vez más a que detrás de esos objetos había seres humanos. Y entonces la antropología tiene mucha relación también con la historia. Empieza a crear un camino muy claro en la medida en que se han ido desarrollando determinadas etnias, determinados pueblos. Yo creo que en mi época de estudiante jamás escuché hablar mucho de las etnias específicas de cada sector del país. Y nos quedamos siempre con los araucanos, y que todos habíamos sido araucanos de Arica a Magallanes. No es un partido de fútbol, ¿eh? De Arica a Magallanes parecía que todos eran araucanos. Y no es así. Había un montón de razas, y algunas razas que fueron dominantes. La principal raza dominante, obviamente, fueron los incas, que venían desde el norte. Pero yo, conversando ahora antes del programa, me doy cuenta también de que existieron alianzas, yo podría llamar hoy día en lenguaje moderno alianzas estratégicas entre los pueblos. Nos quedaba siempre en el conocimiento que había tan incompleto en el pasado, de la época de estudiante, yo soy del año
48 para adelante, desde que uno empieza a aprender a leer hasta que va al liceo y a la escuela, la idea era que primero los araucanos eran los únicos que habían vivido en Chile. En segundo lugar, que los incas estaban llenos de oro y que tenían mucha plata. Y nada más. Cuando uno empieza a llegar a esta zona norte, yo llegué el año 57 a La Serena, ya estaba el Museo Arqueológico, que fue una iniciativa de algunas personas muy interesadas. Se perdieron muchas huellas y muchos rastros en el camino. A medida que se seguía avanzando la civilización, íbamos construyendo la civilización más moderna, la nuestra, sobre otras civilizaciones que habían dejado una huella arqueológica, pero como no, la arqueología no adquiría la importancia que tiene hoy día, se perdieron. Yo lo sé muy bien porque cuando se construye la Cuesta de Buenos Aires, los panelistas saben que mi padre, yo llegué de Puerto Montt a La Serena el 57, muy niño cuando me traían mi padre, que venía a construir la Cuesta de Buenos Aires. Y en la Cuesta de Buenos Aires se encontró un montón de restos que se echaban para la orilla del camino nomás. No había una conciencia de que esto podía ser importante, no había una conciencia de que ahí habían quedado huellas que nos podían llevar a meternos en la historia y en el pasado de civilizaciones que nosotros creemos que las civilizaciones, ver televisión, tener computadores, eso es ser civilizado. Pero estas eran civilizaciones de la época que desarrollaron métodos para navegar en la costa, métodos para pescar, desarrollaron anzuelos, y eso era tecnología, eso era algo importante. No hemos podido tomar conciencia, nomás que yo creo que en las últimas 3 décadas, de la importancia que tiene este pasado, que todavía en muchos aspectos está sumergido en el terreno, en la tierra, y que además, aquí que legislamos para cualquier cosa, tenemos leyes para todo, la legislación que proteja lo que ocurrió en el pasado, que nos permita reconocer la historia autóctona de esta nación, no se legisla tanto. No veo yo a los diputados, a los senadores, ni a los gobernantes muy preocupados de averiguar a fondo qué es lo que hay detrás de la constitución de una nación como la nuestra. Sí, así es. Paola, bueno, y ahora ya llegamos en esta conversación al olivar. Yo lo mencionaba en la presentación, tú tuviste la responsabilidad, junto con Gabriel Cantarutti, de encabezar un proyecto que yo no sé si es el más importante de tu vida hasta ahora, pero sí fue un trabajo muy, muy, muy relevante. Sí, mira, y si quieres vamos viendo las imágenes también para que se haga más ameno a las personas y te voy contando. Perfecto. Claro. Avánzanos. Sí, ahí vamos. Claro. Sí, pues como ustedes lo dicen, o sea, realmente el olivar es un asentamiento humano muy grande, no es solamente un cementerio, ¿no es cierto? Porque hay una gran cantidad de sitios habitacionales y es mucho más grande que lo que nosotros intervenimos en el marco, ¿no es cierto?, de la construcción de la doble vía entre La Serena y Vallenar. El olivar se calcula una superficie aproximada de 40 hectáreas, donde en gran parte ha sido afectado por el crecimiento urbano de las compañías. Como ustedes ven ahí, los complejos inmobiliarios Pinamar y Brillamar impactaron directamente el sitio arqueológico, ¿no es cierto? Pero aún sobrevive en todo el sector oeste de la carretera panamericana, donde actualmente están estas parcelas, ¿no es cierto? Por eso que era tan difícil hacer un bypass para poder evitar el sitio, ¿no es cierto? Y es realmente, como tú decías, un sitio sobresaliente, o sea, por sus dimensiones, por la calidad de sus restos arqueológicos, por su diversidad, digamos. Esto tenemos que imaginarlo como un asentamiento humano que duró al menos unos 700 siglos, ¿no? Acá tenemos restos arqueológicos de la cultura del Molle, unos conchales más bien efímeros y una gran ocupación, tanto funeraria como habitacional, de lo que llamamos grupos ánimas, pero que nosotros con Gabriel Cantarutti hemos llegado a la convicción de que ánimas y diaguitas son un mismo pueblo,
Entonces, los ánimas sería como un momento inicial de la cultura diaguita y todo el desarrollo cultural diaguita hasta la llegada de los incas. Avanza nomás. O avanza uno más. Porque acá nosotros vemos, ¿no es cierto?, un plano de la parte que nosotros intervinimos con Gabriel Cantarutti, que él fue muy visionario, digamos, en cuanto a las metodologías utilizadas, su aporte es muy grande en cuanto a la manera en que nosotros abordamos la excavación de este sitio tan complejo. Acá, como ustedes ven, se excavaron 2 áreas funerarias, donde había una enorme cantidad de restos culturales. Nosotros encontramos evidencia, nosotros, como les decía, de conchales molle, pero también desde los tempranos entierros que se le llaman Complejo Cultural Las Ánimas actualmente, pero nosotros estamos sosteniendo con mucha evidencia que esto es una fase inicial de la cultura diaguita, que no son 2 pueblos distintos, y acá rescatamos 212 cuerpos humanos articulados, 46 entierros secundarios, que estos son entierros en que las personas han sido reducidas en su espacio, ¿no es cierto?, no están dispuestos anatómicamente, 56 camélidos articulados que acompañaban un gran grupo de entierro, una gran cantidad de materiales culturales, son 5 containers más o menos de materiales que fueron recobrados de este lugar. Lo importante es que acá, por la fineza de la excavación, tenemos completamente claro lo que antes estaba perdido, ¿no es cierto? Como yo les decía, por ejemplo, las excavaciones de don Francisco Corneli, que son los contextos. O sea, ¿qué está asociado con qué? ¿Qué viene primero, no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones entre personas y objetos? Entonces, al relevar esa información contextual, bueno, acá antes de eso les voy a explicar, pero para terminar la idea, al relevar esa información contextual, nosotros abrimos un inmenso camino de conocimiento. ¿Por qué? Porque podemos hablar de relaciones de género, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de los niños. Podemos determinar asociaciones, por ejemplo, de las ofrendas con determinados oficios y géneros. Podemos atender a la calidad de vida, ¿no es cierto?, a las relaciones, bueno, también a través de los estudios genéticos, de ADN. Se nos abren una cantidad gigantesca, digamos, de posibilidades de conocimiento. La alimentación, por ejemplo. Nosotros ahora estamos trabajando, estamos en la etapa de análisis propiamente tal, ya autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Tenemos personas dedicadas a la arqueobotánica. Recobramos 170 vasijas cerámicas de distintos periodos y se le ha hecho estudio a todo su contenido interior. Entonces vamos a poder saber qué semillas se estaban consumiendo, si estas semillas eran frías, consumidas frías o calientes, si estaban fermentadas. O sea, la precisión con que actualmente el desarrollo de la arqueología permite, ¿no es cierto?, acercarnos a un conocimiento muy completo. Lo mismo de hombres, mujeres, niños, sabemos, por ejemplo, sus enfermedades, sus inserciones musculares, su calidad de vida. Todo eso es una ventana que se nos está abriendo enorme. Y acá lo que ustedes ven, esto fue el resultado de la primera actividad que hicimos de caracterización del sitio. Si ustedes se fijan, hay pequeños puntitos que son rectángulos, que están dispuestos en 8 ejes, ¿no es cierto?, que atravesaron toda esta franja donde se estaba proyectando la construcción de la doble vía. Y los resultados de estos pozos de sondeo, que fueron 542, que eso los excavamos en el año 2015, revelaron un enorme asentamiento humano, como yo les decía, en este puro sector. Identificamos 29 conchales, que son áreas habitacionales, ¿no es cierto?, basurales, donde la gente vivió, desechó sus restos de comida, de artefactos, ¿no es cierto?, y además 8 áreas funerarias o cementerios. Y las áreas funerarias estaban intercaladas con las áreas habitacionales, o sea, los vivos y los muertos estaban conviviendo en una estrecha cercanía. Avancemos. Entonces, como les contaba ya un poco antes,
Acá fue un trabajo pionero, ¿no es cierto? Se desarrollaron 14 campañas de terreno en las cuales participamos 70 profesionales, 30 arqueólogos, 25 antropólogos físicos, 15 conservadores. Tenemos más o menos entre 700 y 800 años de ocupación prehispánica. Se trata de una de las excavaciones más grandes realizadas en Chile, son 332 metros cuadrados excavados. Y como les decía, con todos estos hallazgos que les estábamos mencionando, avancemos. Ahí vemos una vista de las excavaciones. Vemos acá más cerca, ¿no es cierto?, unos entierros de personas acompañadas de camélidos. Avancemos. Ahí está parte del equipo, ¿no es cierto?, mientras estábamos trabajando en el despeje de esta zona. Avancemos. Entonces, bueno, con Gabriel Cantarutti, ¿no es cierto?, con quien hemos trabajado intensamente primero en la excavación y después la interpretación del sitio, ya tenemos bastantes resultados, previo un poco a la fase de análisis, pero no por eso menos importante. Nuestros resultados nos van a permitir reevaluar o cuestionar, por así decir, la actual cronología que teníamos, que está vigente en este momento, al menos para la prehistoria del Valle del Elqui, que, como yo les decía, distinguía por una parte un complejo cultural Las Ánimas, que se situaba entre el 700 y 800 después de Cristo, después la cultura diaguita, que venía primero la cultura diaguita 1, la fase 1, del 900 al 1200 después de Cristo, después una fase clásica del 1200 a 1470 y después una fase diaguita inca de 1470 a 1536, que es cuando llega Diego de Almagro. Avancemos. Aquí ustedes ven, por ejemplo, esta es una periodificación, o sea, por lo menos una caracterización de la cerámica que configuraba a la cultura ánimas que realizó Julio Montané, que nos decía que la primera tipo, el tipo Ánimas 1, que son estas vasijas troncocónicas, después el Ánimas 2, y ya en nuestra zona del Elqui empieza a incorporar policromía, ¿no es cierto?, pero su interior es negro, y después el Ánimas 3, que tienen estos diseños, ¿no es cierto?, como geométricos, y finalmente esto es lo que se entendía como propio del complejo cultural Las Ánimas, como propio del periodo medio, ¿no es cierto?, entre el 700 a 800 después de Cristo, y como una cultura en el fondo diferente de los diaguitas, relacionada pero muy diferente. Sin embargo, nuestros hallazgos empezaron a movernos todo este esquema tan bien construido, ¿no es cierto?, tan ordenadito. ¿Por qué, dirán ustedes? Avancemos. Empezamos bueno, esto para que ustedes comprendan cómo se ordenaba normalmente. Después venía la fase diaguita 1, ¿no es cierto?, que incorpora este tipo Ánimas 4 y estas vasijas que ya empiezan a tener estos diseños diaguita, pero que son de formas globulares todavía. Avancemos. Después se supone que viene la fase diaguita clásica, donde las paredes se vuelven rectas, ¿no es cierto? Y finalmente, avancemos, la fase diaguita inca, donde vemos ya algunos elementos traídos por el inca, como estos aríbalos, como estos platos ornitomorfos. Las vasijas también incorporan diseños incaicos, como estos ajedrezados. Avancemos. No obstante, nuestros descubrimientos en el olivar empezaron a desarmar un poco esta periodificación. Avancemos. ¿En qué sentido? Empezamos a encontrar, por ejemplo, contextos funerarios en que estaban unidos en una misma sepultura vasijas Ánimas 2 con vasijas de diaguita transición, que se supone que eran mucho más posteriores, y además asociadas a camélido, que antes era como un elemento que se consideraba prácticamente exclusivo del complejo cultural Las Ánimas. Avancemos. Bueno, también vimos que los ánimas eran grandes metalurgistas. Avancemos. Para que vean ustedes, acá uno tendría que pensar de que los diaguitas son mejores, digamos, conocedores y manejadores de la metalurgia, pero acá no. Nosotros vimos que los entierros donde encontramos los hallazgos de oro, por ejemplo, que actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico de La Serena, son todos de contextos que se podrían asociar al diaguita temprano o a los ánimas, también llamados ánimas, ¿no?, asociados a camélidos. Acá vemos también una serie de vasijas que serían
Animas 2, ¿no es cierto?, Animas 3, Animas 4, que aparecen todas también asociadas, avancemos, con vasijas Dieguita 1, que se entenderían como posteriores. Y además, avancemos, en el olivar encontramos ciertas vasijas totalmente novedosas, nunca antes registradas, en las cuales aparecen estas figuras antropomorfas, y en una de ellas al menos aparece un diseño muy rudimentario del patrón Ondas, que es un diseño que después va a ser retomado sin parar, digamos, por la cultura dieguita hasta la llegada del Inca. Entonces, ¿qué podemos sacar en el fondo inicialmente, ¿no es cierto? Además había en las áreas habitacionales una gran continuidad. O sea, por ejemplo, donde teníamos un cementerio de naturaleza ánimas, inmediatamente venía el entierro dieguita. Donde había un conchal con elementos ánimas, ahí mismo venía el conchal con elementos dieguita hasta la fase incaica. O sea, totalmente compenetrado. Y cuando uno ve también su cultura material, vemos que las puntas de flecha, que los elementos de metal, también, ¿no es cierto?, la manera de manufacturar la cerámica era idéntica entre el complejo cultural Las Ánimas y los dieguitas. Entonces, con todos estos elementos nuevos en la mano, ¿no es cierto?, con Gabriel hemos resuelto plantear que acá no son dos pueblos distintos, que se trata de un mismo pueblo y que probablemente también resulta de un arribo poblacional de que además son pastores, porque el análisis de estos camelios por los especialistas Patricio López y Isabel Cartagena los identificó como llamas. Tienen llamas de 2 tamaños, entonces son pastores y grandes metalurgistas de una cultura muy avanzada que además consumen alucinógenos a través de polvos psicoactivos y que en el fondo son la base para la gestación de lo que todos conocemos como culturas dieguitas en los siglos posteriores. Entonces ahora el análisis genético que se está desarrollando va a ser muy importante para identificar cuáles son los vínculos de este grupo, ¿no es cierto?, tan especial, tan particular, que se le ha llamado siempre complejo cultural Las Ánimas, pero que nosotros proponemos llamarlo dieguita inicial, y que paradójicamente se parece mucho a lo que Corneli en su oportunidad, hace muchos años atrás, había denominado como dieguita arcaico, dando a entender que él también los percibía como una misma cultura. Entonces, bueno, en el olivar aquí les muestro como ejemplo, estos son algunos elementos del periodo dieguita fase 1, ¿no es cierto?, donde ya empezamos a ver estos diseños simétricos que van gradualmente transformándose en mayor complejidad y después avancemos. La farería dieguita inca, que acá donde ustedes decían, bueno, acá tenemos este quero doble, que tiene por una parte diseños locales y diseños dieguita incaico. Avancemos. ¿Qué nos está diciendo la antropología física, por ejemplo? Avancemos. De estos hombres, mujeres y niños que se encontraban acá, avancemos. Tenemos, por ejemplo, cosas muy interesantes, o sea, hay cierta asociación entre las ofrendas y el sexo de las personas o el género. Por ejemplo, solamente las mujeres están asociadas a torteros, que son elementos utilizados para la manufactura de textiles. Solamente los hombres aparecen con esta patología de exostosis auditiva, que era, como yo les decía, para nadar o bucear en agua fría. Avancemos. Los niños también hemos visto, bueno, en la población adulta, avancemos. En la población adulta, ¿qué vemos? Inserciones musculares profundas, o sea, se trata de un pueblo de mucho trabajo, ¿no es cierto?, en que ellos normalmente detectamos algunos traumas menores por caídas probablemente y por este trabajo duro tanto en el mar como en la tierra, ¿no es cierto?, como cazadores, como agricultores. Avancemos. Acá vemos, por ejemplo, un contexto, perdona, retrocede si puede. Un contexto muy bonito, que es un hombre que efectivamente tenía esta patología de exostosis auditiva y en su ofrenda encontramos un remo de mandíbula de cetáceo. Era un hombre
con inserciones musculares muy profundas, muy fuertes. Tenía también, esto lo identifican los antropólogos físicos, algunas inserciones musculares en su sector, ¿no es cierto?, de los brazos, que demuestran un poco probablemente el uso de los remos. Eso es muy bonito, que por ejemplo la antropología física a través del estudio de los huesos nos da la idea de cómo era la vida cotidiana, a qué se dedicó esta persona, cómo fue su salud. Hemos identificado patologías infecciosas, pero en general el estado de salud de la población era bueno. Mucha mortalidad infantil, eso sí, se produce como una especie de crisis cuando está el destete de los niños. Avancemos. Casos, ¿no es cierto?, de formación craneana infantil, como una medida cultural, ¿no es cierto?, de modificación del cuerpo. Avancemos. Avancemos. Ahora vamos a realizar, por ejemplo, análisis de isótopos que nos dicen de qué se alimentaba esta población, si era más importante la alimentación marina o terrestre, y cuáles son sus cambios a través del tiempo. Acá yo les hablaba, ¿no es cierto?, que hemos identificado el equipo de arqueofauna, al menos 3 tipos de camello, uno más o menos correspondiente a guanaco y 2 de ellos a llamas. Entonces, podemos decir con propiedad que había pastoreo desde los tiempos más tempranos de la cultura diaguita. Avancemos, en el fondo de lo que le llamamos como ánima. Otra línea importante de trabajo que hemos estado desarrollando hasta ahora es la restauración. Avancemos, que esto está en manos de Francisca Gili. Miren ustedes cómo encontramos vasijas, ¿no es cierto?, completamente fragmentadas, pero que ha sido posible restaurarlas y volver a verlas, digamos, en su forma original. Avancemos. Un punto muy importante, ¿no es cierto?, que nos habla del sistema de creencias de los diaguitas es lo relacionado con las prácticas chamánicas. Un alto número, ¿no es cierto?, de entierros de personas de sexo masculino estaban acompañadas de espátulas y conchas, ¿no es cierto?, destinadas para consumo de alucinógenos. Este porcentaje disminuye un poco en las mujeres y está centrado básicamente en los periodos iniciales de la cultura diaguita. Avancemos, avancemos. Entonces, esta presencia tan alta, ¿no es cierto?, de estos elementos para consumir alucinógenos, nos habla, ¿no es cierto?, que esto no era una actividad destinada solamente a especialistas, sino que era una práctica bastante extendida en la población. Y de alguna manera se vincula, avancemos, con la naturaleza del arte visual de los diaguitas. Los diaguitas vinculan su arte, no sé si ustedes han visto, a estos felinos, ¿no es cierto?, ya sean jaguares con puntos, pero en general la figura del felino siempre va asociada a estas representaciones de arte abstracto. Ahora que nosotros ya vimos el contexto, encontramos también elementos animales como ofrendas, mandíbulas de cánidos, ¿no es cierto?, y en general estas prácticas chamánicas se vinculan también con una cierta concepción animista que fuimos capaces de ver a través de estos contextos mortuorios que fuimos gradualmente descubriendo, ¿no es cierto? Animismo en el sentido de donde se caen un poco las fronteras entre la naturaleza y la cultura, ¿no es cierto? Humanos y animales. El animal es tratado como con una jerarquía muy importante. Acá vemos, por ejemplo, acompañando al humano en el ámbito de la muerte, en un verdadero abrazo, ¿no? Avancemos. También otros elementos que nos hablan de este animismo es lo que se llama sacrificio de objetos. Avancemos. En el cual, por ejemplo, las ofrendas eran rotas en compañía de la persona difunta. Es como que hubiera una especie de proyección entre la vida de la persona y la vida del objeto. O sea, una persona se muere, se rompe su vasija. Otro elemento muy interesante son piedras huacas o piedras de formas caprichosas. Estos son muy difundidas en el mundo andino, incluso en la actualidad. Pero acá lo hermoso es que lo vimos asociado a tumbas de niños, como piedras protectoras, dentro de esta cosmovisión animista. También acá otro elemento es vasijas en forma de pecho femenino acompañando infantes. En el fondo como demostrando que estos niñitos no quedaban solos, era de alguna manera una proyección de la madre
a través de la forma, ¿no es cierto?, a través de la cerámica, que acompañaba también en este ámbito de la muerte tan sagrado, ¿no? Avancemos. Entonces, por otro lado, otra de las grandes bellezas del olivar es que nos está revelando una continuidad con el presente. ¿En qué sentido? En este contexto de revitalización, ¿no es cierto?, de reetnificación de la cultura diaguita, que fue reconocida por el Estado, ¿no es cierto?, en el año 2006 como un pueblo indígena más integrante, ¿no es cierto?, de los pueblos protegidos por el Estado chileno. Nosotros en el olivar encontramos 2 ejemplos de flauta de hueso, cuyos extremos distales son idénticos a la flauta de los bailes chinos. Es esta práctica que aún se mantiene, ¿no es cierto?, en muchos de nuestros valles del norte semiárido, y además, ¿no es cierto?, hay mucha continuidad, por ejemplo, en el Valle del Choapa, en el Limarí, todavía se mantienen estos palos, estos estelares de palo enterrado, ¿no es cierto?, todavía mantienen muchas señoras memoria de la construcción o manufactura de las vasijas de greda, también de la utilización, ¿no es cierto?, de estos torteros, que también nosotros encontramos en las tumbas para fabricar textiles. Entonces, lo que nos está mostrando el olivar también es que este pueblo diaguita no está desaparecido, solamente que hubo una especie como de acallamiento de esa identidad y un refugio en las zonas más remotas, ¿no es cierto?, pero todavía hay prácticas como la agricultura tradicional, la transhumancia, como yo les decía, la manufactura de alfarería y principalmente los bailes chinos, que demuestran esta continuidad. O sea, el pueblo diaguita nunca se ha ido, nunca ha desaparecido, y el olivar va a fortalecer todavía más los puentes para este reconocimiento más profundo, ¿no es cierto?, de nuestras raíces. Eso un poco ahí demostraba una de las flautas también. Sí, no sé si queremos hacer un alto para que quizás Ronald, a lo mejor me imagino que tiene muchas dudas, comentarios con respecto a este trabajo maravilloso que se ha hecho en el sitio del olivar. Sí, o sea, bueno, más que dudas también asombrado, ¿no? De todo lo que nos relataba Paola y de todo lo que implica este descubrimiento. Dudas que tengo o comentarios con respecto un poco a lo que decía también don Alejandro hace un rato. Nosotros acá de pronto, desde la ignorancia un poco de lo que es la historia prehispánica, ¿no? A veces desconocemos esta relación que había entre los pueblos, y me gustaría también que Paola nos pudiera explicar primero 2 cositas. ¿Cómo se produce el hallazgo del olivar? Yo tengo, por ejemplo, el antecedente de lo que sucedió acá en Coquimbo con estos restos que fueron encontrados ahí a un costado de la plaza, que según lo que me contaban, ¿no? Fue en un periodo de lluvias que hubo en la zona donde corrió agua y se logró descubrir. Yo no sé cómo fue que fueron los trabajadores, fueron las maquinarias, cómo se produce eso. Y lo segundo, un poco también comentar que acá en Latinoamérica nosotros pasamos desde la prehistoria a la época de la ocupación española, ¿no? Digamos, no. Yo por lo menos así lo concibo. La historia, la prehistoria era hasta la invención de la escritura. ¿Estos pueblos originarios tenían escritura, tenían una manera de cómo también traspasarle a las siguientes generaciones ese conocimiento, o era solo todo oral? Claro. No, mira, yo me he dedicado hartos años también al estudio de los lenguajes visuales. Los lenguajes visuales, eso es bien interesante porque acá tenemos una oposición un poco entre lo que es la iconografía diaguita antes de la llegada de los incas y después de la llegada de los incas. Antes de la llegada de los incas, lo que tú tienes son estas enormes y muy complejas configuraciones simétricas, ¿ya? Acá los diaguitas trabajaban con un alto grado de geometría. Actualmente, bueno, yo tengo un libro que se llama Arte y Cultura Diaguita Chilena, donde estudio y organizo simétricamente más de 400 patrones. Esto lo está trabajando ahora el matemático Andrés Nava y la matemática Mariela Carbacho, y ellos están muy sorprendidos del grado de conocimiento matemático que tenían los diaguitas, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, desarrollan fractales, isometrías, etc. Es muy bonito y muy complejo, pero eso está vinculado a una cosmovisión de tipo chamánica. Yo por eso te decía que ahora estoy
hace 11 años que trabajo también en la Amazonía, porque hay un pueblo que se llama Chipibo-Conigo, del río Ucayali, que ellos también manejan este arte simétrico y tiene un sentido muy profundo. O sea, esto se mezcla con estrategias de sanación a través de la representación gráfica y del canto. Son configuraciones simétricas que son posibles de ser cantadas y con ese canto sanan enfermedades. Es un concepto bien complejo, muy hermoso, entre que las barreras de la religión, la ciencia, en este sentido la geometría, y el arte están completamente imbricados, ¿no? Eso es un poquito lo que pasaba antes de que llegaran los incas. Cuando llegaron los incas, ellos respetaron mucho este bagaje enorme de conocimiento que tenían los diaguitas, nunca prohibieron esas representaciones, sino que incluso las potenciaron, ¿ya? Le mejoraron sus colores, adelgazaron las paredes, pero nunca intentaron parar con este conocimiento geométrico, matemático. Pero sí, en algunos diseños ellos trataron de transmitir su cosmovisión. Y ahí podemos hablar propiamente tal de un tipo de lenguaje semasiográfico o de ideogramas. El Inca transmitió conceptos muy complejos para ellos, como la mediación de los opuestos, parecido al yin y al yang, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, podemos ver, ahí donde tú estás pasando ese diseño, es como muy típico de esta geometría avanzadísima, o sea, comparable al arte islámico, donde los matemáticos se quiebran la cabeza y dicen, ¿cómo esto es así? Me decían, de todas las formas posibles de simetría unilateral, las conocen todas. Y la bilateral, que es la más compleja, conocen las más complejas y las únicas que no representan son las más sencillas. Como que hubiera un filtro que le hubiera dicho, no, es que eso es demasiado fácil para mí, que soy ciegita, pues no lo voy a dibujar. Claro. Bueno, pero te estaba contando que cuando llegaron los incas, el Inca trató de enseñar su cosmovisión a través de lo gráfico, ¿me entiendes? Entonces ahí es un tipo de escritura reconocida por los especialistas que se llama escritura semasiográfica, donde tú ahí no trabajas a nivel alfabético, sino que trabajas a través de ideogramas, un poco como los chinos, ¿te fijas? Claro. Entonces hay escritura, y se parece a los tocapu. Ya. Ahora, según lo que yo leía en varios artículos de reporte, este sitio del olivar, ¿cierto? Fueron capas, se fueron descubriendo capas, ¿no? Eso implica que se iba construyendo encima. ¿Cómo se produce ese fenómeno de que se producen estos asentamientos y van construyendo o viviendo encima de otro que estaba antes? ¿Cómo un poco funciona eso? No, es como que si tú tienes un caserío y va pasando el tiempo, tú no lo abandonas, o sea, hay una ocupación, por eso te decía que yo consideramos con Gabriel Cantarutti que Ánimas y Diaguita son un mismo pueblo, porque por ejemplo funcionó como una casa que en el fondo los conchales son el sector de basural de una casa, ¿no es cierto? Pero esos basurales primero tenían cerámica ánima e inmediatamente después empezaron con la cerámica diaguita clásica y después diaguita inca. O sea, tú ¿Por qué se le denomina una necrópolis en ese sentido? Porque yo entiendo que necrópolis es como lo que pasa con los egipcios, ¿no? Una especie de gran cementerio. ¿Por qué se le denomina así? Por el grado de intensidad de la ocupación de las áreas funerarias. Nosotros, por ejemplo, como te decía, excavamos 2 de estos, primero en ese mapa que yo te mostraba, que identificamos 8 cementerios, nosotros seleccionamos con Gabriel 2 de ellos, que eran los que presentaban un mayor número de indicios, que teníamos 11 indicios de tumba, y eso se transformó, como te decía, en 202 entierros primarios, 46 entierros secundarios, y no fuimos capaces de poder agotar ese lugar. O sea, eso sigue, digamos, teniendo hallazgos y nosotros excavamos un 2% del área que en el fondo sondeamos, porque era una necrópolis. Y una necrópolis significa que tú entierras a alguien y después la generación siguiente muere, lo van a enterrar un poquito más arribita nomás, y otra generación un poquito más arribita, entonces eso interminable. Don Alejandro.
Me imagino que está impresionado por la cantidad estoy de abismado. material. Es que yo voy a contarle una experiencia que tuve al otro lado del mundo, en China, en la capital de Henan, en Shenzhou. A mí me encantan los museos y todas las cosas, y fui a ver, andábamos en otra cosa, obviamente, pero fui a ver el Museo Antropológico de Shenzhou, donde había una representación de los pueblos más primitivos de China. Es una zona que tiene una arqueología muy desarrollada, la provincia de Henan. Es una provincia de pocos habitantes, una provincia pequeña, tiene solamente 200 millones de habitantes, cosa muy pequeña para lo que viene China en habitabilidad en todos lados. Pero que me llamó la atención que había un antiguo asentamiento de gente muy primitiva de China, y era ver araucano. Era la misma fisonomía, la misma estructura de ósea, era exactamente igual, con ruca, era ver, yo conozco bastante el sur de Chile, era ver lo que uno encuentra en asentamientos mapuche. Y a mí me llama la atención porque después me encajaba con la teoría esa de que gran parte de la gente que habitó América llegó desde China, en el fondo, de esa zona asiática, y cruzó por Bering hasta América del Norte y siguió bajando hacia el sur. Y a mí lo que me llama la atención es que estos asentamientos que se encuentran ahora son relativamente modernos. Allá estábamos hablando no sé cuántos miles de años para atrás, y aquí estamos hablando de asentamientos que son de 700 años después de Cristo y más cercanos todavía. La arqueología ha logrado determinar qué pasa antes de Cristo en estas mismas zonas que están habitadas, o esta gente de a poco era transhumante y fue llegando a ocupar las zonas, y lo hacen de la manera más lógica, donde el alimento era más fácil de extraer, que son las zonas ribereñas. Pero no sé si han encontrado asentamientos arqueológicos importantes en Chile, salvo aquellas huellas que dejaron como ejemplo en el plomo los incas, que procedan de esta misma gente que de la costa a lo mejor se fue hacia el interior, o no ocurrió nada. Pero además no hay hacia atrás, la arqueología no ha podido descubrir asentamientos que sean antes de Cristo. Ahí dejo planteado a Paola esta interrogante. ¿Te acuerdas que al principio de mi exposición yo les decía, porque la prehistoria del norte chico parte con el 13.000 antes de Cristo, antes del presente, perdón, en Quereo, en Los Vilos, y que sí, claro, acá en el Valle del Elqui tenemos el sitio de la fundición en Almirante La Torre, que es del complejo Huentelauquén, que es del año 8000 antes de Cristo, que es un campamento de tarea donde ellos cazaron guanaco, que se encuentran estos litos discoidales, geométricos. Eso es el 8000 antes de Cristo, en la fundición, en Almirante La Torre. Después hay un vacío de información, por lo menos en el Valle del Elqui, pero en el norte chico en general hay una ocupación de la costa, y está la cultura papudo, que son pescadores, ¿no es cierto?, que también cazan. Y después acá en la zona del Elqui encontramos en guanaqueros, sitios que fueron excavados por don Hans Niemeyer y Virgilio Chapacase, que son culturas que usan el anzuelo de concha. Esto es más o menos en el 3000 a.C., la fase guanaqueros le llaman. Paralelamente, en el sector de Peñuelas está el sitio Museo del Desierto, que también eran pescadores, y ahí se ven muchos signos de violencia, como que se estaban disputando estos lugares costeros, digamos, por tener facilidad de recursos, ¿no es cierto?, mientras el resto de las zonas interiores estaba en un amplio proceso de aridificación, o de volverse más árido, ¿no es cierto? Después, en el sector de Punta Teatino, tenemos otra evidencia grande, que es la cultura punta teatino, que también son pescadores, cazadores, que empiezan a usar mucho más las piedras tacitas. Finalmente, después también, antes de Cristo, tenemos entre el 3000 antes de Cristo y
y el cero, ¿no es cierto?, el inicio de nuestra era cristiana, tenemos la fase quebrada honda, que ahí ya son cazadores tardíos, hacen mucha recolección, hacen estas pinturas rojas rupestres, y de ahí ya se encuentran con los molles que llegan ya con cerámica, con agricultura, y ahí empieza la historia de las culturas agroalfareras, le llamamos los arqueólogos, que hacen agricultura y hacen alfarería. Oye, lamentablemente nos quedan súper poquitos minutos, pero sí, voy a dejar una pregunta más a nuestro contertulio. Sí. Una pregunta súper simple, que me saltó recién. ¿Cuándo hablamos de civilización y cuándo hablamos de cultura? Porque yo, por ejemplo, escucho y leo la civilización incaica, sin embargo, acá en Chile nos referimos a las culturas. ¿Puedo un poquito explicar esa diferencia? En la arqueología como más actual está un poquito desacreditado el término de civilización. Ok. Porque en el fondo tú no puedes comparar un desarrollo cultural con otro, porque en el fondo tú puedes decir, por ejemplo, los fueguinos, tan simple su cultura, tan primitiva, y en el fondo ellos para adaptarse a ese lugar tuvieron que desarrollar una enorme cantidad de conocimiento y de estrategia, ¿no es cierto?, que tú vas a tratar de vivir como vivían ellos y te mueres, ¿no? Claro. En invierno te mueres. ¿Te fijas? Entonces no hay ese parámetro, eso es algo muy del siglo XIX, de barbarie de civilización, ¿no? Eso actualmente está como muy revisado y no se estila. Hablamos de pueblos, hablamos de cultura, pero sin esa idea de barbarie y civilización. Sí. Ok. Sí, a mí antes de despedirme me gustaría decirles algo. Sí. Que en el fondo, con todo esto que ya sabemos del olivar, de su importancia, de la riqueza, ¿no es cierto? Ojalá la comunidad se comprometiera profundamente en la protección, ¿no es cierto?, en la promoción de esto y en difundir a las nuevas generaciones todo este legado que tenemos. Porque son muchas las aristas en el fondo. Entonces, ojalá que estos conocimientos pasen a los colegios, por ejemplo. Ojalá que exista un lugar conmemorativo donde se pueda dar a conocer todo este hallazgo que nosotros hicimos con Gabriel, del cual quedan muchos registros, que eso pueda efectivamente llegar a la comunidad, porque es algo que todos tenemos en nuestras manos, digamos. Una cosa es el descubrimiento, pero otro es lo que vamos a hacer con todo esto que nos ha llegado del pasado. Entonces yo quisiera que hubiera un compromiso de la comunidad, un afecto, un reencuentro con su pasado. Eso. Gracias Paola. Bueno, don Alejandro Pino, palabras finales para este programa, que ha sido un programa lleno de información, interesantísimo, conocer algo más de este lugar, el olivar, y de la arqueología en la región de Coquimbo. Bueno, yo en primer lugar agradecerle a Paola toda la información que nos ha entregado y lógicamente, como yo estoy metido en el tema municipal, creo que tenemos que comprometernos muy firmemente a que esos lugares se conserven. Lamentablemente, yo creo que el olivar, como se ha establecido, es bastante más amplio de lo que hasta el momento queda al descubierto. Y en buena hora que se encontró antes que le tiráramos asfalto encima de algo que históricamente también es un valor importante. Yo creo y pienso que hay que respetar esta zona y hay que seguir buscando. Yo creo que el olivar, si siguiéramos capas más abajo, podríamos encontrar otros asentamientos y debiera ser un lugar de estudio, hasta de formación de futuros exploradores de nuestro pasado. Y en ese aspecto yo creo que la municipalidad tiene algo que decir, aunque en esto siempre manda el dinero. Y hay que tener dinero para poder seguir trabajando en esos lugares. Pero qué bueno haber tenido esta conversación, qué bueno tomar una conciencia muy a fondo de lo que significan estos sitios que son históricos, patrimoniales, que nos cuentan que están vivos, aunque la gente que está enterrada allí se murió hace muchos siglos, pero están vivos en términos que dejaron huellas, que cada objeto que uno encuentra dice yo estuve ahí, yo soy parte de esto, cuídame, sálvame. Eso ha sido muy importante en este conversatorio y gracias a Paola por todo lo que nos ha entregado. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, don Alejandro. Don Ronald, para cerrar. Sí, me tomo también de las palabras de don Alejandro en el sentido de que tenemos que avanzar todavía mucho como país para rescatar este tremendo patrimonio cultural y que también podamos, como decía Paola, traspasar esto y que en el fondo la gente también entienda lo importante que es reconstruir nuestra historia pasada como pueblos originarios. Lo importante también que a nivel constitucional se puedan reconocer los pueblos originarios, pero también ir un poco más allá y avanzar en políticas públicas que efectivamente resguarden estos sitios que tal como escuchamos, todavía se requiere mucho estudio y quizá cuántos otros elementos, otras culturas también están ahí, entonces, y no solamente ahí, en todo el país. Necesitamos también que nuestras futuras generaciones, las presentes generaciones también aprendan a respetar y a valorizar el trabajo que realizan también científicos, arqueólogos, conservadores para un poco ir avanzando en esto. Me quedo con ese tremendo desafío de seguir instruyendo, seguir compartiendo y que conservar la historia y la prehistoria se vuelva también una tendencia en Chile. Bueno, ahora sí, agradecerte, Paola González, por este tiempo que te diste para compartir con nosotros este extraordinario trabajo que han hecho. Bueno, desearte mucha suerte porque yo sé que vienen muchas cosas por delante, todavía hay muchas investigaciones, muchos análisis que están pendientes y que sin duda van a entregar mucha información relevante del sitio del Olivar. Así que muchas gracias por tu tiempo y por supuesto dejarte invitadísima para una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias, Cristian, y una alegría estar con ustedes. Muchos buenos deseos para todos. Gracias. Bueno, y a ustedes, amigos de La Voz del Norte, les agradecemos la sintonía. Por supuesto, los dejamos invitados para una próxima oportunidad, un próximo programa, donde analizamos, por supuesto, los temas que a usted le importan, los temas interesantes. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos despedimos ahí. Chao, chao. Chao. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.